de un discipulador. Nosotros los creyentes, realmente en esencia, nuestra esencia es ser discípulos, pero nuestra razón de existir es discipular, es ser discipuladores. Es como si dijéramos esa frase que varias veces hemos repetido: somos bendecidos para bendecir. En este caso, somos discípulos para discipular. La asignación principal de todo creyente, según la Gran Comisión, es que seamos discipuladores, hacedores de discípulos, como también hoy se dice, ¿no? Así que vamos a ir a descubrir nuestra esencia y nuestra razón de existir realmente. El discipulado como práctica, como instrumento de formación, es algo antiguo. No empezó en el Nuevo Testamento. Hay evidencias, muchas evidencias en la Biblia de hombres de Dios formando a otros, ¿no? Pero también en el mundo, en la sociedad, en el mundo secular, en diferentes formas. El discipulado fue una práctica desde la antigüedad. Algunos de los casos más notorios en esto es el de los filósofos de la antigua Grecia, donde encontramos a un Sócrates discipulando a Platón. No sabemos exactamente cómo lo hizo en lo particular, pero Platón fue un seguidor muy apegado a Sócrates, incluso cuando él ya tomó la titularidad como filósofo en Grecia. No solo utilizó el método de enseñanza de Sócrates, que era la mayéutica, la perfeccionó y la convirtió en la dialéctica de Platón, muy conocida en los procesos científicos, ¿no? Y luego vino Aristóteles. Entonces, y de ahí de él vino otra cadena de discípulos. Esta era una práctica muy común. Y Jesús lo que hace es usar un método que ya existe. Si ustedes se fijan bien, el Señor no vino a romper prácticas sociales en muchas cosas. Por ejemplo, era el tiempo de los amos y de los esclavos, y el Señor usó muy bien esa figura en sus enseñanzas. Vino a dignificar a los esclavos y tal vez a humanizar a los amos, pero no a romper las prácticas sociales. Entonces, el discipulado era algo que se practicaba muy comúnmente desde la antigüedad. Es más, Jesús usó el método un método también que era muy practicado en la antigüedad. Por ejemplo, Aristóteles usaba un método de enseñanza que era enseñar mientras caminaba por las plazas, los jardines, los campos. A los seguidores de Aristóteles le llamaban los peripatéticos, porque viene de una voz que significa rondar, dar vueltas, caminar. Jesús hacía eso. Ellos no tenían aulas de clases o programas así con horarios específicos, sino que era una práctica natural. Hermanos amados, el discipulado es natural. Lo hemos complicado. No sé cómo la Iglesia de Dios cayó en esto en décadas recientes, de complicar el concepto de discipulado, y al final terminamos no discipulando, sino dando algunas cosas, unos conocimientos y eso, pero no se siente mucho como discipulado, ¿no? ¿Y cuál sería la responsabilidad entonces de un discipulador? El discipulador enseña con teoría, pero también con demostración. Esto es importantísimo. Jesús no enseñó en teoría muchas cosas, él simplemente las demostró. Las hizo en la práctica. Dijo: síganme. Y no explicó mucho cuál es el propósito de ese seguimiento que iban a hacer de él, con él, sino simplemente empezó a hacer lo que
lo que tenía que hacer, alcanzar a la gente, acercarse a la gente que estaba en condiciones deplorables, y empezó a atraer multitudes hacia él, empezó a formar discípulos. No tenía un manual de discipulado, por cierto, sino que era algo natural para él. Había un líder en nuestra iglesia antiguamente, estamos hablando de los años 80 por ahí, que él era un evangelista y un discipulador. Entonces enseñaba a sus discípulos a evangelizar y el método que sabe era evangelizar en autobuses. Entonces él subía con su grupo a un autobús, pedía permiso al conductor y él lanzaba el mensaje a la gente, a los pasajeros, hacía el llamado, la oración y todo esto. Pero en el siguiente autobús le decía a alguien, ahora te toca a vos. Y aquel así sin anestesia y sin paracaídas se lanzaba y viendo lo que había hecho su maestro, empezaba también a predicar en el bus. Era una forma muy práctica de enseñar. Entonces los discipuladores debemos enseñar con teoría y con demostración. ¿Y qué vamos a enseñar? Yo lo resumo en tres cosas: conceptos, actitudes, destrezas. Conceptos, porque todo discípulo, y especialmente el discípulo cristiano, debe tener un fuerte fundamento escritural, ¿no? Un fuerte fundamento bíblico para la vida, conocimiento de la palabra de Dios, pero actitudes, porque también en el proceso discipulador, estos discípulos deben adquirir características, actitudes correctas que cada día les haga parecerse más al Señor, que es la meta suprema del discipulado, ¿verdad? ¿Y qué más? Destreza. Porque pues no estamos discipulando a la gente solo para darle un título y para que pasen el programa. Ya nos explicaba bien el pastor Erwin, ¿no? Que hablando de Marcos 3, 14 y 15, él los llamó, los escogió primero para que estuvieran con él, dice la Reina Valera, usando los términos. Pero eso no fue todo. Yo he oído personas que dicen, ay, qué lindo, hermanos, Jesús nos escogió para que estuviéramos con él. Eso es lo principal, estar con él, y qué bonito. Esa es la parte romántica. Pero ese estar con él significaba relacionamiento, demostración, práctica. Entonces, pero luego seguidamente dice para enviarlos a predicar. Entonces, en nuestra formación discipular como discipuladores responsables, enseñamos, sí, la base, el fundamento conceptual, en este caso el fundamento bíblico, pero lo vamos a entrenar para que vayan y hagan la práctica de lo que les estamos enseñando, en este caso el evangelismo, como se dice ahí en Marcos. Pero hay un tercer elemento. Debemos velar los discipuladores porque los discípulos tengan resultados demostrables. Mire, este es un aspecto que casi no se trata. Se dice teoría y práctica. Generalmente hay esa dupla ahí. Teoría y práctica. La enseñanza correcta, teoría y práctica. Pero ¿qué tal alguien que se pasa practicando lo que ha aprendido, pero nunca tiene un resultado? ¿Sí? Ah, sí, incluso sale a evangelizar por ahí y lo que le enseñaron, da el mensaje enlatado que le enseñaron, pero ¿qué de los resultados? ¿Sí? Entonces, aquí estoy más bien usando un poco el método de Aristóteles, que era teoría, práctica y productividad. Es decir, pero es lo deseable hoy en día. Si usted ha enseñado a su discípulo y ve que él lo está poniendo en práctica, usted debe esperar resultados tangibles de lo que su discípulo está practicando, ¿no? Entonces, no se quede solo con teoría y práctica. Agregue ese tercer elemento, que es la producción o la productividad de lo que él está haciendo. Entonces, la responsabilidad de un discipulador es tomar responsabilidad por otras personas hasta que lleguen a ser seguidores fieles del maestro de maestros. El discipulado es un proceso de perfeccionamiento constante.
hasta que lleguen a la estatura de Cristo. El hermano Erwin leía Lucas 6:40, ¿no? Pero el 39 dice, ningún ciego puede ser guía de otro ciego, porque pueden caer en el hoyo juntos. Es decir, se espera que el discipulador sea alguien con más avance, con mayores capacidades, competencias, con mayor desarrollo espiritual. Es decir, si vamos a guiar a alguien, si voy a ser un discipulador, entonces yo debo ser una persona, un discípulo con mucho más avance, más fruto, más desarrollo. Y lo siguiente que dijo, que ya leyó el hermano Erwin, es el discípulo no es superior a su maestro. Y también es triste que he oído personas que lo dicen como el argumento terminal ese. Hermano, mire, es que un discípulo no va a ser mayor que su maestro. O igual, o tiene que ser, se entiende que es como inferior al discipulador. Pero realmente aquí dice que cuando sea perfeccionado, será como su maestro. Mi meta primera es que mis discípulos sean al menos como yo, si es que yo soy un tremendo discípulo de Cristo, ¿verdad? Si es que tengo las características del Señor, me parezco mucho a Él. Si no, Dios guarde que vayan a ser como yo, hermanos. Realmente el producto será muy defectuoso. Pero fíjese que el Señor Jesús tuvo que irse. Él dijo, mi tiempo es corto, mi tiempo se ha acercado y eso, y se fue, pero les dijo, las cosas que yo he hecho mayores harán ustedes, porque yo ya no tengo tiempo, yo tengo que irme al Padre. Y mayores no en calidad, pero creo yo que un discípulo, después que ya él camine, siempre tal vez con mi mentoreo, pero camine solo, yo creo que esa persona, hermano, va a ser una persona que se puede desarrollar mucho más allá que yo. Yo no sé si ustedes, los adultos, los que tienen hijos, ¿ustedes anhelan que sus hijos sean como ustedes o anhelan que sus hijos sean mejores que ustedes? Si usted tal vez solo sacó la secundaria, usted anhela que su hijo vaya a la universidad. Y si usted tiene un título de licenciatura en la universidad, ¿cuántos de nosotros deseamos que ellos tengan maestrías y doctorados y postdoctorados y todo, y grandes especialidades? ¿No es cierto que los padres nos enorgullecemos de nuestros hijos y siempre estamos contando sus grandes hazañas estudiantiles y eso? Bueno, ese es el discipulado, hermano. Yo no me voy a conformar con que los discípulos sean como yo. Debo anhelar que ellos avancen mucho más del lugar o del nivel al cual yo he llegado, ¿verdad? Nuestra responsabilidad, amados hermanos, es llevar a cada discípulo al cual tratamos a la perfección cristiana. En la Biblia, en la Reina Valera, en lenguaje antiguo, en el lenguaje de la Reina Valera, utiliza el término de perfección, pero realmente se usa como sinónimo madurez cristiana, ¿verdad? Nuestra responsabilidad de como discipuladores es llevar al discípulo a la perfección o a la madurez deseable. Vamos a leer en Efesios 4:13 que dice en la nueva traducción viviente, lo explica de esta manera. Ese proceso, hablemos del crecimiento, de la formación, del discipulado, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena medida de Cristo. Mire usted qué meta, qué criterio tan elevado ese. Pero el proceso no termina hasta que las personas alcancen la plena madurez y la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Y como eso no va a ser fácil llegar allí, significa entonces que el proceso de discipulado es permanente, es de por vida, es de constante desarrollo. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, pero el significado es la irá perfeccionando, la seguirá perfeccionando.
hasta el día del Señor. ¿Sí? O Juan escribe aún, no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Sí, Él está trabajando en nosotros, pero nosotros seguimos en proceso y aún no somos los que vamos a llegar a ser. Cuando Cristo se manifieste, habrá terminado, es decir, el proceso, habrá culminado el proceso de formación discipular en nosotros y de parte nuestra el trabajo con nuestros discípulos. Hay algunos errores comunes en cuanto a esto del discipulado. Por ejemplo, para ser discípulo se debe usar un manual de discipulado. Mire, aunque usted no lo crea, pero en años pasados en Centroamérica, países que no empezaban con un programa, con un plan de discipulado, decían, es que no tenemos material. ¿Y dónde consigo el material de discipulado? Incluso hubo editoriales que hicieron negocios imprimiendo, editando manuales de discipulado. Pero déjeme decirle, el discipulado, ese es un auxiliar, puede ser una guía, pero el discipulado no es algo que dependa de un manual. Otro error es, un discípulo es el que cursa 3 años de discipulado. Incluso he oído esta discusión. Es que 2 años son muy poco, pero en otros lugares que tienen 4 o 5 años, como en Honduras, varios procesos, dicen, no, demasiado largo. Ok, tercero, otro error, se forman discípulos con teoría solamente. Con la teoría, se les da una clase y terminan el curso, se gradúan y son discípulos. Y número 4, otro error común es que los que hacen discípulos son maestros de discipulado. Es triste ver que hay personas sin mucho desarrollo discipular que son los encargados de impartir las clases de discipulado en una iglesia. Porque tienen un manual y lo que van a hacer es les leen el manual a las personas. Y nosotros nos hemos autoengañado, hermanos, en la Iglesia de Dios en Centroamérica durante muchos años, llamándole a todo eso discipulado. Y algunos de esos elementos son útiles, pero eso no es el discipulado propiamente. Mire, hacer discípulo, para responder al primer error que mencioné, hacer discípulo es un estilo de vida, ¿sí? No es un programa. El Señor nos mandó a ser hacedores de discípulos. Eso no es un programa, no tiene término, no tiene, ya lo dije al principio, discipular es algo natural. Usted se gana una persona, lo natural que sería, que le busquen un programa donde matricularlo y eso, no. ¿Qué sería lo natural si usted gana un amigo para Cristo? Sí, no estamos en vivo como para que contesten, pero seguramente todos tendrían una respuesta. ¿Qué sería lo natural? ¿Qué sería el discipulado que fluye naturalmente? Es que usted mismo lo empiece a discipular. El discipulado más efectivo es de 1 a 1, aunque pues hay ejemplos de cómo se hizo en tiempos bíblicos, ¿verdad? En grupos también, pero creo que siempre hubo un trato individual. Entonces, es un estilo de vida, no un programa. Número 2, el discipulado no es un periodo de tiempo. Esa discusión que si debe ser de 3, de 2, de 5, de 4. No, hermano. El discipulado no es un periodo de tiempo, es de por vida. No significa que yo estaré con mi discípulo toda la vida, pero él seguirá aprendiendo de mis enseñanzas, ¿no? Me gusta el texto este que le recitamos cuando se muere alguien, ¿no? Bienaventurados los que mueran en el Señor y toda la cosa, descansarán de todos sus trabajos, pero sus obras siguen. Sus obras con ellos. Y yo le atribuyo esto, yo lo aplico esto al liderazgo y al proceso discipular. Yo dejo el lugar, me muero, me voy, pero lo que yo sembré, lo que yo formé, eso seguirá en desarrollo. Bueno, qué bonito escuchar al obispo Erwin ahora hablar de su pastor y mentor, el pastor Ulín, ¿verdad? Que por cierto fue mi maestro también en la clase de
predicación expositiva en la FTP, la Facultad Teológica Pentecostal. Ya hace bastante tiempo, ninguno de los dos teníamos ganas en ese tiempo. Gracias, Pastor Ulín. Y entonces, hermano, el discipulado es algo permanente, es algo que sigue. Aún si yo dejo de estar, el discipulado sigue. El discípulo sigue en desarrollo basado en los fundamentos que yo puse en él, ¿verdad? Generalmente se estableció como parámetro en las iglesias 3 años para un programa de discipulado. Y fue relacionado con el hecho de que Jesús estuvo alrededor de 3 años con sus discípulos. Pero pregunto, y seguramente muchos ya tendrían todas las respuestas, ¿cuánto hubiera durado el discipulado de Jesús con sus 12 si no hubiera tenido que partir? Porque él lo dijo, era forzoso, tengo que irme, es mi tiempo, para eso vine, si no, no hubiera salvación, ¿no? Entonces, si el Señor no hubiera tenido que partir después de 3 años, ¿cuánto hubiera durado el discipulado de Jesús? ¿3 años? ¿4 años? ¿5, 10, 15, 20, 30? Todos ancianitos ahí. El discipulado es de por vida. Es un estilo de vida. Es algo que se practica de forma natural, pero que se vive diariamente. Lo otro que hacemos nosotros equivocadamente es dar clases de discipulado. Ese es para muchos el discipulado. Yo sí creo que ese es parte del proceso y es parte del paquete. Darle fundamento bíblico, darle esa base escritural al discípulo, pero pensar que ese es el discipulado es nuestro error. Discipular no es solo impartir clases. Eso es necesario, pero se debe ir más allá. Por ejemplo, digamos, usted aprende, usted está enseñando la clase de mayordomía en el discipulado, a los discípulos. Tiene ahí 15 discípulos de la iglesia dándoles clases. Está enseñando la clase de mayordomía. ¿Qué sigue? Ya entendieron, sí, está establecido que el 10% de nuestros ingresos, algunos preguntan, ¿y de qué es que se diezma? Bueno, de tus ingresos, de tus entradas. Ajá. Y le explica en cada caso, y si tengo un negocio, la gente siempre hace esas preguntas. Usted le enseña con teoría. ¿Qué sigue, hermano? ¿Qué sigue? Usted debe, como discipulador, usted tiene la responsabilidad de verificar que ellos empiecen a diezmar o que sean fieles en eso. ¿Qué más? Debe ver si hay producción en eso, si lo siguen haciendo puntualmente, si sus vidas realmente reflejan la bendición del dar que está prometido en la Biblia, si son fieles diezmadores, fieles mayordomos de los bienes del Señor. Eso se va a ver resultados, y nosotros debemos verificar, no solo dar la teoría, sino verificar que esté en la práctica y que haya productividad en eso. ¿Cómo aprenden a orar? Ahora, dije al principio que el discipulador enseña con la teoría, pero con la demostración. Sí, mira, la clase es intercesión. Oración e intercesión es la clase de esta semana, ¿ok? Y entonces yo les digo, hay que hacer así, mire, la oración es así, hay diferentes tipos de oración, decimos que hay de guerra espiritual, decimos hoy, hay intercesión, hay peticiones, acciones de gracias, todo este tipo de formas de orar y todo. Y un discípulo de esos muy adelantado pregunta, y maestro, ¿y usted cuál es el que más practica? Mire, la verdad es que sí, orar sin cesar, pues eso dice uno como excusa, ¿no? Yo oro en todos lados, dice la gente. No, pero nos está enseñando que hay que tener un tiempo devocional de oración. ¿Cuál es el horario que usted usa diariamente, maestro? Mire, yo estoy bien ocupado, es que yo soy pastor, yo soy líder y soy súper... Se fija, no la teoría solamente, la teoría vacía, hermano, no edifica. ¿Recuerdan lo que decían la gente de Jesús?
cuando le oían enseñar, ¿qué decían? Se admiraban de su doctrina porque hablaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos. ¿Ah? Mire, ¿cómo no iba a poder enseñar Jesús de la oración? Si tempranito, como dice Marcos en el capítulo 1, incluso empieza hablando de todas esas prácticas de él. ¿Cómo no iba a enseñar de oración si siendo aún de muy oscuro de mañana se iba a un montecito aparte a orar y estaba allá y pasaba él horas? Si para elegir a sus 12 se pasó toda la noche orando. ¿Ah? Si antes de ir a la cruz, él pasó toda una noche orando, pero sufriendo en aquella oración que hasta parecía que sudaba gotas de sangre, hermano. ¿Cómo no iba a poder enseñar de oración? Se enseña con demostración, ¿sí? Y vamos a hablar hoy de la importancia de congregarnos y todo. Y los discípulos ven que el discipulador a veces llega, a veces no. Cuando le preguntan, dicen, no, es que fíjese que tuve un problema y llegó un pariente, las excusas de los miembros, ¿no? Y entonces no se puede enseñar sin demostración en lo que uno hace. ¿Qué es lo que dice Pablo Lucas cuando escribe el libro de los Hechos empieza diciendo, ahora quiero continuar el relato, ¿no? Lo que porque Hechos es la continuación de Lucas, ¿verdad? Del Evangelio según Lucas. Y dice, de las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar y a hacer, ¿sí? No solo se enseña enseñando teoría, se enseña en la práctica, se enseña demostrándolo. La gente aprende en la práctica más que con la teoría. Bien, entonces, y lo último dice, el último error, los que hacen discípulos son maestros de discipulado, especializados, fíjese. Hasta hay cursos para ser maestros de discipulado en las iglesias. Pero fíjese que la Biblia no dice tal cosa. Es decir, todos somos llamados a ser discípulos. En Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué sigue? A fin de entrenar, a fin de adiestrar, a fin de preparar. Esos son diferentes términos que se usan en las diferentes versiones de la Biblia. Los que no sabemos de teología, entonces nos auxiliamos con leyendo las diferentes versiones y los puntos de vista, la forma que se enfocan los diferentes términos y conceptos, ¿no? Entonces, constituyó esos 5 ministerios importantes en la iglesia y por supuesto todos los que ahora hay con el propósito de preparar a la iglesia, de discipular, de entrenar, de enseñar, de adiestrar, de capacitar a la iglesia. ¿Quiénes? Entonces, mire, Pablo era un apóstol, no era un maestro propiamente, exclusivamente. Era un apóstol, sin embargo, se pasó la vida haciendo discípulos, ¿no? Y los discípulos de Pablo son gente muy notoria, está Timoteo, Tito y todos los demás que mencionan sus epístolas, algunos que les asigna tarea y otros que solamente los menciona. ¿Qué más? Elías no era un maestro, era un profeta, pero le dedicó tiempo para discipular a Eliseo, quien sería su sucesor. Moisés era un pastor y dedicó muchos años adiestrando a quien sería, él sabía que sería el que lo sucedería en el mando de la nación. Así que no tiene que ser un maestro de discipulado. Mire, está bien que esa persona siga dando este fundamento, si lo tiene bien claro ahí en el manual, pero todos somos llamados a ser discipuladores. Esa es nuestra asignación principal, y a ser discípulos de todas las naciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestra responsabilidad como discipuladores es que nuestros discípulos lleguen a ser como nosotros, pero no, ese es apenas el primer eslabón. Nuestra responsabilidad mayor es que lleguen a ser como el maestro de maestros.
lo que nos dice en Efesios 4 es que todo el proceso de formación, de aprendizaje, de educación, de trabajo, de perfeccionamiento, capacitación, los términos que se usan ahí en el capítulo 12, en el versículo 12, que todo eso tiene un propósito hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, eso lo hace el discipulado. A la unidad del conocimiento de Jesucristo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a tener el fundamento para seguir creciendo, pero la meta suprema es que lleguemos a ser como el maestro de maestros. Es ahí donde termina mi trabajo de discipulador. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga y pues espero que de alguna manera algo les haya inspirado para seguir adelante, aprendiendo, formándose. Amén. Amén, excelente. Muchas gracias, obispo. De verdad que el Señor le bendiga. Su participación nos ha bendecido grandemente a todo el liderazgo que estamos por acá. Tenemos por acá una pregunta para usted. Si alguien más tiene una y tenemos acá el tiempo disponible, puede hacerla por el chat o si bien nos está sintonizando desde la página de Facebook de Enidance, entonces puede hacerlo. Obispo, tenemos por acá una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo podemos desarrollar un proceso de discipulado sin caer en el secularismo? Adelante. Secularismo, esa es una palabra que a veces es un poquito confusa, ¿no? Pero puedo entender. Mire, el discipulado, la iglesia debe verlo como su asignación principal, discipular. No solo discipulamos con un programa de discipulado, todo lo que hacemos en la iglesia debe ser discipulador. Por ejemplo, mis mensajes deben ser discipuladores. Yo no sé los pastores y líderes cuando predican de qué predican o cuál es el enfoque de sus, pero en mi caso, mis mensajes, mis sermones siempre tienen un alto contenido escritural y doctrinal. El Señor me llamó a mí para preparar a esa iglesia, ¿no? A la iglesia para que sean los que hagan la obra del ministerio. Entonces, la escuela dominical debe tener un enfoque discipulador. Me encanta ahora que en Centroamérica tenemos la alianza con David C. Cook. Espero que todos los países estén usando ese material extraordinario realmente. Y justamente se le llama discipulado infantil y de adolescente, preadolescente, ¿no? Es un manual, un proceso, no solo el manual, un proceso que instruye a los discipuladores, a los maestros, para cómo tratar con los niños en sus diferentes áreas. En las células, en cualquier actividad de la iglesia, el enfoque debe ser discipulador. No vamos a caer en ningún otro enfoque secularista, humanista, globalista, lo que sea, si toda la gente está siendo discipulado desde la óptica pastoral, ¿verdad? Muchas gracias, obispo. Tenemos también una pregunta más por acá. ¿Es lo mismo hacer discípulos que ser un mentor? Adelante. Creo que un discipulador es un mentor, si es que entendemos bien el concepto, ¿no? Es decir, Pablo era un discipulador en su trabajo de formación a ellos, pero obviamente un mentor. ¿Qué es un mentor? Es más que un maestro. Un mentor es un formador, un mentor es un padre. Un mentor es alguien que lleva de la mano a la gente, pero que también la empodera, que está pendiente de él. Entonces, yo diría que no todo mentor es discipulador, pero un discipulador tiene que ser un mentor.